Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Nuevamente les damos la bienvenida a este Sal y Pimienta Fiscal. El día de hoy tenemos un tema demasiado interesante y que está muy de moda y de mucha actualidad. Hoy les vamos a hablar del artículo 49 bis del Código Fiscal, sus efectos y sobre todo de estas publicaciones que acaba de hacer el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a hablar de la relevancia, de la importancia que tienen nosotros como empresarios, como contribuyentes, para poder combatir y prevenir posibles sanciones e inclusive una sanción penal. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro experto, el licenciado Antonio Hernández Ross, y por supuesto con la grata compañía del licenciado Carlos Ibáñez. Pues sin dar más preámbulo, vamos a entrar en materia. ¿Cómo ven, licenciado Otoño, licenciado Carlos, el tema que el día de hoy vamos a abordar? Pues mira, Lolita, la verdad es que este tema ya lo veníamos anunciando desde que estuvimos platicando de las reformas. Ya se convierte en una realidad, como bien lo comentabas tú, ya el 10 de julio, el viernes de la semana pasada, ya se publicó el primer listado de emisores de facturas falsas, que tiene como sustento el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Y esto detona muchas inquietudes, tanto de esto ya es una realidad, ya se está implementando, y también qué acciones tenemos que tomar en caso de que nosotros seamos receptores de facturas emitidas por estos emisores de facturas. Hoy por hoy, igual lo podemos comentar, pues es una publicación muy incipiente. Estamos hablando de muy pocos contribuyentes todavía publicados en este listado, pero también como pasó la evolución de los famosos listados negros del 69B de EFOS, pues muy posiblemente lo que se prospecta es que durante este semestre, pues obviamente amplíen estas listas, ¿no? Y con toda la complicación que esto tiene, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya es una realidad, ya se está aplicando la norma, ya lo estamos viendo y creo que para tales efectos tenemos que empezar a tomar algunas medidas, tanto como contribuyentes como empresarios y también asesores en la materia. No sé ahí qué opinas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Sí, Toño, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio y abordar, como comenta Lolita, este tema nuevo en el marco jurídico que nace en 2026, ¿no? Y que ya ahorita vemos las acciones que está implementando la autoridad, cerrando la pinza para combatir a los factureros, ¿no? Desde una perspectiva diferente, porque tú comentabas el artículo 69B y que ahí hay dos figuras ya muy conocidas que son los CEFOS, los emisores de facturas, y los CEDOS, quien le da efecto fiscal. Y se habla de la materialidad, ¿no? Un tema de materialidad o inexistencia de esas operaciones. Ahora se traslada el tema para combatir esta parte que por declaraciones de funcionarios del SAT y por la propia exposición de motivos, pues es cerrar esa brecha en la evasión, ¿no? Entonces se incorpora en el Código Fiscal un requisito en el artículo 29A que es que sean los comprobantes ciertos, existentes y amparen actos jurídicos verdaderos. Y ya la autoridad está implementando, como lo comentas, estos procedimientos sumario, porque es muy rápido, son plazos muy cortos, en donde se inicia una visita y se concluye con una publicación en el diario oficial para identificar ahora estos nuevos sujetos, ¿no? Estos emisores de comprobantes falsos. Y pues los efectos que con ello conlleva, que puede ser desde una restricción para facturar hasta una posible acción en materia penal, ¿no? Esto, pues es ya una realidad. El listado es mínimo, son tres, pero recordemos que así inició hace unos años, en 2014, el 69B, y ahorita en el listado de 69B hay aproximadamente, Toño, 11,000 contribuyentes ya identificados. Entonces, esto pues nos detona ciertas acciones y brindar orientación al respecto, pues para nuestros escuchas, tal vez digan el 49 bis, pero ¿qué es ese procedimiento, Toño? ¿Cómo inicia ese procedimiento? Y creo que y tocas varios puntos que creo que son muy interesantes y a lo mejor vamos a darles un contexto
a los escuchas de este ejemplo que dices tú de la comparación. A mí me gusta hacer una comparación con un pintor. Vamos a pensar que el pintor, cuando tiene una obra magna, tiene una colección de pinturas, pero llega la autoridad y le quiere, pero primero le quiere cuestionar si es un NEFUN, si es una empresa que factura operaciones simuladas. En ese caso, ¿qué sucedería, por ejemplo? Ahí cuestionarías el pintor, tiene caballetes, tiene pinturas, tiene pinceles, para efectos de generar esa obra. Y si no cuenta con esos elementos, pues diría, oye, no tiene los elementos materiales o la infraestructura para poder realizar esta obra. Pero vamos a pensar en este ejemplo de facturas falsas que tú comentas. Resulta que ese famoso pintor efectivamente realizó sus obras, las pintó, contaba con pinceles, contaba con elementos, pero por sus cargas de trabajo se le ocurrió, y porque es muy prolífico, pues pedirle ahora a uno de sus ayudantes que se aventara una pintura en su nombre. Y que resulta que la autoridad detecta que concretamente esa pintura, o sea, una factura o en este caso una pintura, no contaba con los requisitos de existencia y de validez porque no le emitió este pintor. Por esa simple obra se podría cuestionar la totalidad de las pinturas que emitió ese pintor. Entonces, si vemos esta gran diferencia, aquí la primera gran diferencia, como bien la mencionas tú, es antes lo que revisabas era el propio sujeto y los elementos que tenía para prestar el servicio. Aquí actualmente, con la simple cuestionamiento de una factura, llegan al mismo resultado y la autoridad considera que todas las operaciones que realizó él están asociadas a una factura falsa. Esto es el primer elemento como para que distingamos la gravedad de qué se convierte este nuevo esquema de facturación falsa. Y como bien lo comentabas tú, Carlos, vamos a hablar un poquito de esta auditoría express. Es una auditoría express que está invocada precisamente en la posibilidad de no llevar a cabo un citatorio en términos del artículo 42 del código. Elimina la necesidad de mandar un citatorio previo para su inicio. Ordinariamente debería de estar durando 24 días a partir de que la misma se ejecuta, pero tiene algunas particularidades que igual si quieres ahorita vamos comentando. Primera, la autoridad se apersona sin citatorio y puede llegar a tu domicilio fiscal, puede llegar a alguna de tus sucursales, establecimiento, lo abre tan general que hable de puestos fijos, semifijos, el lugar donde te agarre teniendo tu actividad económica. Primer punto. Segundo punto, lo puede atender con cualquier persona que esté en ese lugar. Es decir, puede ser el representante legal, puede ser el encargado, puede ser la persona que tengamos atendiendo, con ella inicia la diligencia. Y si hay oposición de la diligencia, es decir, o no encontramos el domicilio, o está el domicilio, pero no está precisamente la persona a la que se va a auditar porque no corresponde a un domicilio de otro contribuyente, o inclusive existe resistencia o falta de atención por parte de las personas para atender la diligencia, la autoridad levanta un acta circunstanciada muy rápidamente, regresa a sus oficinas y manda la notificación a través de buzón tributario. ¿Cuál es el gran tema? Aunque tú no abras el buzón tributario, aunque tú no aceptes la notificación, dentro de los 3 días posteriores a esa notificación, se entiende, se entiende que ya estás notificado. La autoridad se vuelve a personar al domicilio y si no estás o te vuelves a oponer, la autoridad ya se va tranquilamente a sus oficinas a realizar este proceso sin que tú hayas tenido que aportar evidencias, documentación, y por ese simple hecho ya te pueden estar publicando como un emisor de facturas falsas, con el impacto que esto le puede traer acarreado a los receptores de las facturas, que ahí igual si quieres nos metemos un poquito más detalle. Hay temas interesantes que me gustaría preguntarte, y a ti también, Lolita. El tema de probatorio durante esa diligencia. Vamos a partir, ya dijimos, de si no acudes, pues ya comentamos que se va allanado y en 15 días ya estás publicado. Pero vamos a pensar que sí estamos atendiendo la diligencia, que estamos preocupados y queremos atender la diligencia. Ahí vamos a platicar un poquito de qué problemas se pueden enfrentar los contribuyentes que vayan a sufrir o que vayan a tener que atender este tipo de diligencias. A ver qué opinan ahí sobre este proceso express de 24 horas, de 24 días, perdón. Justamente es lo que iba a comentar, es una parte que merece especial atención
porque la autoridad pone ciertos requisitos y ciertas condiciones. De entrada, el límite que le da al contribuyente o que le da a la empresa para desvirtuar esta visita, pues es muy corta, es un plazo de 5 días, como ya lo mencionaba el Itoño. Y en ese momento tenemos que tener todo a la mano para poder desvirtuar la presunción de la que estamos siendo objeto. Por ello es muy importante justamente, y quizás más adelante lo vamos a tratar, de tener todas estas acciones y todas estas medidas de mitigación para que en el momento en que tengamos la visita podamos atender. Pero bueno, ya yéndonos al punto concreto, de qué es lo que viene o qué es lo que tiene o cómo o qué tipo de pruebas o qué es lo que está previendo la autoridad para desvirtuar toda esta situación. De entrada nos dice que no permite que sean pruebas dilatorias. Es decir, la autoridad no quiere perder el tiempo, no quiere estar haciendo análisis ni estar haciendo revisiones que le pudieran llevar más de los 5 días, sino la información y las pruebas que estemos ofreciendo tienen que ser claras y tienen que ser convincentes de tal manera que la autoridad, tan solo de verlas de una rápida inspección, pueda desvirtuar la presunción. Entonces, de entrada, todo lo que tengamos, toda nuestra materialidad, tiene que ser muy concreta y tiene que ser muy clara y la tenemos que tener a la mano porque el tiempo es muy corto. Hay por ahí otras situaciones que señala la autoridad que tienen que ver más con los procesos, ya digamos lo que una etapa de pruebas, muy, digamos, muy castigada, por decirlo de alguna otra manera, donde inclusive nos pide que sean pruebas que estén dentro del marco de la legalidad. Entenderíamos que obvio, tendría que ser así, pero aquí me gustaría a Carlos, que tienes un poco más de experiencia en esta materia, tú nos pudieras dar algunas aclaraciones. Gracias, Lolita. Fíjate que ahí es donde entramos en un tema importante, diría que no hay tanta definición. Primero, me gustaría partir que hablamos de que el SAT tiene facultad de presumir y como abogados sabemos que las presunciones, hay varios tipos de presunciones para no entrar a tecnicismos, pero hay presunciones simples. Esto significa que admiten prueba en contrario, ¿no? Hay algunas presunciones que no, porque ya son de derecho de hecho y son presunciones puras, ¿no? Se presume y no hay prueba en contrario. Creo que primero tendremos que estar hablando de que esta presunción de la autoridad es una presunción simple donde sí admitiría prueba en contrario. Ahora, en este catálogo de pruebas, pues son admisibles todas, incluso aplicando supletoriamente la legislación federal, excepto siempre nos dice en el tema administrativo la confesión de la autoridad, ¿no? Entonces podríamos hablar de pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales. No sé por qué, Lolita, la autoridad señala pruebas dilatorias. Pues si para mí es una prueba, ¿cómo lo calificaría en ese momento la autoridad de dilatorio, no? Pero tienes toda la razón, dice, se admiten todas las pruebas siempre que estén adminiculadas. Y esa palabra también muy, muy técnica es que estén relacionadas con los hechos que quieres probar. Ok, pues precisamente para desvirtuar esa presunción, tengo que acompañar medios de prueba que desvirtúen, ¿no? Y va a estar adminiculada con ese hecho. Me limita mi derecho de defensa porque dice que pruebas dilatorias. Ninguna prueba tendría que calificarse propiamente de dilatoria. Pero bueno, salvo un procedimiento, ¿no? Aquí la autoridad tiene todavía la facultad de decir esta prueba es dilatoria, por lo tanto no la tomo en cuenta. O esta prueba, otro de los supuestos es, se obtuvo mediante un medio ilícito. También no se tendría que ofrecer una prueba obtenida por medios ilícitos y la autoridad ahí se justificaría para no valorarlo. O que se haya obtenido o esté relacionada con un procedimiento jurisdiccional donde esa prueba ya se haya declarado nula o ilegal, ¿no? Entonces, son como limitantes que la autoridad pone en este procedimiento sumario de el ofrecimiento de pruebas. Y es que la verdad, la carnita de este tema está en qué pruebas vamos a ofrecer, cuáles son procedentes y cómo tendrían que valorarse. ¿Por qué? Porque la autoridad ya está restringiendo mucho ese derecho. Dice, sí puedes aportar pruebas, pero tienen que estar bien, como dices,
bien enfocadas, no tienen que ser dilatorias, obtenidas por medios ilegales, que se hayan declarado nulas. Oye, espérame, pues para mí son pruebas, ¿no? Tendrías que valorarlas. Ya se está haciendo una calificación previa de la prueba y no en esta etapa del procedimiento de la autoridad, lo cual creo que a los escuchas, pues por la brevedad del tiempo de reacción, que son 5 días para aportar estas pruebas, creo que sí ayudaría mucho. Entonces, la pregunta, ¿qué pruebas presentamos, Toño? ¿Cuáles son las pruebas indicadas o que tendrían que ir previendo los contribuyentes para poder desahogar Tienes toda la esta razón, Carlos, presunción? y partimos de esta parte, partimos de esta problemática, como dices tú. Una, tiempos cortos, y la otra es la alta discrecionalidad que va a tener la autoridad para calificar estas pruebas como pertinentes, como no vinculatorias, como vinculadas. Y todavía me queda la duda, digo, creo que el elemento más objetivo que plantea la autoridad es el tema de que haya sido declarado jurisdiccionalmente como nulo el acto o la evidencia que presentemos, pero inclusive la calificación de licitud. Entiendo que pues, la autoridad no tiene la competencia para calificar la licitud o no de un documento o de una prueba. Esto tendría que ser derivado de un pronunciamiento o de una autoridad penal, otra autoridad diversa, una autoridad jurisdiccional. Entonces, habría que pensar qué era lo que la autoridad quiso o el legislador quiso poner en este tipo de pruebas. Pero más allá de eso, creo que es bien importante esta labor preventiva que tenemos que tener. ¿Qué tenemos que tener? Obviamente, tiene que haber una alta consistencia de las actividades que tenemos dadas de alta ante el RFC, en nuestra constancia de registro federal de contribuyentes, con las actividades que estamos facturando. Esa es la primera regla. Si mi acta de nacimiento dice que yo vendo llantas y resulta que estoy facturando la venta de canceles de ventanas, pues hay una notoria contradicción que la autoridad va a estar ubicando. Inclusive ahorita lo anuncia como una problemática en donde parte de estas empresas que subieron las detectaron en función de que tenían objetos y actividades muy amplias y eso les permitía pues, realizar prácticamente todo tipo de actividades. Otro tema es los contratos. Muchas veces los contratos o no los tenemos formalizados o permítanme decirlo en mi pueblo son de bigote o no están protocolizados o ante un fedatario público cuando tienen una valía importante y también la importancia a lo mejor ya utilizar otros mecanismos de contratación que dejen estampas de tiempo, como puede ser la utilización de contratación a través de esquemas de firmado electrónico e inclusive también con procesos de conservación documental como la NOM 151, son elementos importantes. Elementos importantes de prueba es, pues, todos los entregables y evidencia asociada a la prestación de un servicio o a la comercialización de un producto. Llámese desde las previas cotizaciones o las licitaciones que hagamos para ver diferentes proveedores de ese producto, listas, si tiene la participación de personal, que haya evidencia de que hayan acudido presencialmente a tomar este tipo de servicios, listas de asistencia, entregables, tener vinculados a las facturas los entregables. Si va a estar asociado a una demanda, a una asesoría, porque también aquí tenemos un tema bien importante. Cuando hablamos de intangibles, de prestación de servicios, pues ¿cómo lo vamos a documentar? Pues a través de toda esta gama de asesoría o de entregables que le estamos haciendo. Muchas veces, a veces la asesoría se da de manera verbal. ¿Y dónde la acreditamos? Hoy por hoy ya tenemos que esforzarnos a dar una consultoría por escrito, a través de un medio digital que se pueda acreditar como correos electrónicos, a través de, inclusive te voy a decir, hasta los mensajes de WhatsApp que pudiéramos estar presentando para acreditar que esto efectivamente sucedió. Entonces, ahí sí es donde tenemos que empezar nosotros a generar ya, permíteme decirlo inclusive, un concepto de gobierno de datos o gobierno documental de las operaciones que vamos a estar emitiendo. Y ojo, cuidar también cómo facturamos. Algo que va a llamar mucho la atención, y tú lo decías, la presunción es la sospecha de que tú puedes estar haciendo algo mal. Entonces, como decían las abuelitas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, si tú estás facturando bajo conceptos de claves y productos muy genéricos o estás facturando con descripciones abiertas que no hacen referencia concreta a los servicios que estás prestando o a la mercancía que estás comercializando, pues puede ser un indicio que lleve a la autoridad precisamente
a estar analizando este tema de facturas falsas. No sé qué opinan, y ahí pues, nos podemos ir a todo. Y me gustaría nada más meter un tema que ustedes pudieran platicar en este tema probatorio, que es la gran diferencia con el esquema de operaciones simuladas. En el esquema de 69B, cuando tú ves a uno de tus proveedores publicado como EFO, tú como contribuyente receptor de la factura tienes la posibilidad de desvirtuar y acreditar la materialidad de tus operaciones. Pero aparentemente ahorita como está el 49 bis, primero te publican a tu proveedor como un emisor de facturas falsas. Ya lo publicaron. Habla de un plazo de 30 días que a partir de la publicación que tú tienes que hacer una serie de cosas como receptor, pero aparentemente, que es un tema que creo que se podría litigar, objeto de amparo, violación de garantía de audiencia, no tienes la posibilidad, a diferencia del caso de FOS, de desvirtuar y acreditar la materialidad de tu operación por la calificación que hagan, por el descuido de la falta de atención de la auditoría de tu proveedor, porque no tengas vinculadas las pruebas y él se ha publicado directamente tú te ves afectado porque ya no podrías tener esa garantía de audiencia. ¿Qué opinan sobre eso? Y un poquito si lo pudiéramos explicar más. No sé ahí qué opinan, Carlos, y igual pudieras complementarlo, No sé, Lolita. ahorita si quieras hacer algún comentario. Bueno, de hecho, la norma que estamos revisando en este momento, que es el 49 bis, señala que una vez que se inicia la visita y ya emite la autoridad esta resolución con este efecto de que el contribuyente visitado es un emisor de falsos comprobantes, pues tiene la oportunidad todavía el receptor de la factura de revertir el efecto fiscal de esas facturas en un periodo de 30 días, y en caso de que no lo haga, pues efectivamente también se le va a restringir el certificado de sello digital y estará en términos de lo que diga el 17H bis de Código Fiscal. Eso es prácticamente lo que señala en términos y en cuestiones, digámoslo de alguna manera, en el ámbito administrativo, ¿no? Pero recordemos, y era algo que quería traer a la mesa, que justamente esta reforma que estamos viviendo hoy y de la cual estamos viendo los efectos que tiene a partir de la semana pasada, pues deriva justamente de la modificación del artículo 19, perdón, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde de alguna manera, y fue algo que aquí platicamos mucho, Lee Toño, acerca de esta figura jurídica de falsos comprobantes y que derivado de que ya estaba incorporada en la Constitución, pero había una laguna todavía porque no traíamos la definición o a qué se estaban refiriendo con falsos comprobantes fiscales, ¿no? Y esto no lo vemos hasta que se modifique el Código Fiscal con la reforma que sale en noviembre de 2025, pero para el ejercicio de 2026, donde justamente el artículo 29A del Código Fiscal, que ya lo comentó también Carlos, que señala que estos falsos comprobantes son aquellos que no amparen operaciones verdaderas, actos jurídicos reales o operaciones inexistentes, ¿no? Aquí podríamos, a lo mejor si ustedes quieren y se ha prestado confusión, un poquito llevarlo al 69B, si me ubico en el 69B o estoy en el 49 bis o en cuál de los dos. Indistintamente, ahorita por lo que acabamos de ver y derivado de esta modificación que se hace a la Constitución, nosotros desde nuestra perspectiva como Digital Signature consideramos que la autoridad se va, a inclinar por los procesos del 49 bis, que son abreviados, o así lo nombra la autoridad, que son express, que le evita un mínimo de recursos humanos y de recursos tecnológicos, ustedes lo quieren ver, un poquito a la antigua, porque es en sede, a revisar, a verificar, o sea, aquí no hay algoritmos electrónicos, aquí no hay IA, eso que lo tengan muy presente nuestros contribuyentes, la autoridad va y se sienta en el lugar en donde se hacen las operaciones a verificar punto por punto cada una de las pruebas que la autoridad está ofreciendo. Ok, entonces, ahorita esto que estamos viendo, pues obviamente no se va a quedar solamente en este proceso administrativo que trae el 49 bis, sino que se va a traspolar inclusive a situaciones penales, porque la misma modificación de la Constitución así nos lo señala.
Entonces, quiere decir que una vez que están ubicados en la parte procesal interna, administrativa, que le compete a la autoridad, al Servicio de Administración Tributaria, obviamente esto se va a ir a otros lados. Y aquí, Carlos, si tú me haces favor de concluir con Que esta ahí, parte, que Carlos, me parece que tú la traes creo muy bien. que, digo, muy vasta la explicación que nos da Lolita, pero sí me gustaría que insistiéramos en el concepto revertir, porque revertir, una cosa es, revertir podría decir acreditar Ya materialidad. aceptas. Aquí, a ver, no sé si podíamos darle más detalle a esta parte de revertir, que creo que es Sí, una carnita importante. exacto. Mira, la afectación a los terceros, esta disposición, como ya se comentó, no solo afecta al emisor, ¿no? Sino acredita esta o desvirtúa esta presunción, sino los efectos trascienden a terceros, aquellos receptores de estos comprobantes que le dieron un efecto fiscal. Lolita lo dice bien, la norma dice que estos terceros tienen 30 días para revertir ya, es decir, pues le quito el efecto fiscal. Oye, pero yo sí tuve la operación real, o sea, a mí sí me vendió el Y la producto, sí me pagué. prestó el servicio, sí la pagué, la documentamos, pero yo no tengo oportunidad hasta ahí de poder desvirtuar o acreditar que yo sí realicé la operación como los CEDOS en el 69. Entonces ahí lo interesante será ver cómo lo matiza la autoridad, porque si no otorga una garantía de audiencia ahí, pues habría una clara agravio y violación a los derechos humanos de este tercero, sobre todo porque sí tiene una repercusión inmediata. Dice la disposición literal que si en 30 días no revierte, se le va a suspender el sello digital, es decir, le van a negar la facturación. Entonces ya hay una afectación real a estos terceros que no tuvieron oportunidad. Tienen que estar revisando los listados que publique el SAT para ver si tuvo relación con un emisor de comprobantes falsos, revertir ya, de ya, porque si no me van a cancelar mi certificado. Oye, ¿y en qué momento me voy a defender? Cuando me revoques mi certificado, pues ya tuve un perjuicio, ¿no? Ya me impediste facturar y es un problema económico que hemos visto a contribuyentes que sí realizaron la operación, pero no les diste oportunidad de defenderse. Entonces creo que ahí hay un claro tema que habrá que ver, como vemos, la autoridad también va implementando esto y como buenos críticos que somos también de la autoridad, te voy a decir un punto bien importante, bueno, varios puntos que veo, ¿no? Que no han llegado ahorita hasta allá. Han publicado 3 contribuyentes, Toño. Estos contribuyentes ya eran EFOS, es decir, ya les habían restringido el sello desde ejercicio anterior. Dime, si el artículo 29A, fracción novena, se implementó en 2023 y que lo hemos dicho abiertamente y en otras ocasiones, es un requisito de los comprobantes para los comprobantes emitidos a partir de 2026. Desde mi perspectiva y opinión muy personal, no podrías estar calificando comprobantes falsos de ejercicios anteriores porque no existía ese requisito. Y la autoridad ahorita está implementando esta fiscalización para contribuyentes que ya habían emitido comprobantes con anterioridad al 2026, porque resulta que sus certificados estaban cancelados con anterioridad. Entonces ya no podían haber emitido comprobantes en 2026 del análisis de la información que está abierta, ¿no? Y de lo que ha trascendido. Entonces, creo que hay muchos huecos que la autoridad, con el afán de también a los facturados, pues están dejando en estado de indefensión, tanto a contribuyentes si me vienen a revisar la falsedad de comprobantes anteriores, como de los terceros relacionados, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Creo que la autoridad todavía tiene que regular mucho esto y saberlo hacer bien, porque si no, va a ser una medida que quedaría como la reforma constitucional del año pasado, en donde ya decía el 119 constitucional que había prisión preventiva oficiosa por falsos comprobantes, y pues cuáles eran esos falsos comprobantes, ¿no? Entonces creo que todavía este tema nos dará mucho de qué hablar, habrá que seguirlo analizando, ver los pasos que está dando la autoridad y pues en esa medida poder apoyar a nuestros escuchas, a nuestros clientes, a nuestros eh, contribuyentes desde nuestra trinchera, que si bien es una medida agresiva, porque van a ir por el tema penal, así lo establece el 113B, no solo se castiga con prisión de 2 a 9 años de prisión a quien lo expide, sino a quien lo recibe y le da efecto. Entonces creo que ahí está el tema y esperemos que pues, esto pueda irse regulando y puedan la autoridad, pues, previendo los procesos
o si es motivo de una reforma, de una facilidad administrativa. Digo, el SAT tiene todas las herramientas para emitir facilidades, ¿no? Lo vemos a diario. Entonces, pues ojalá y que esto pueda matizar estos procedimientos que sí, pues es muy rápido, muy abreviado y muy agresivo. No sé qué opinen al respecto. No, totalmente. Y creo que efectivamente, a ver, nosotros prospectábamos que los primeros candidatos, como bien lo comentaba Lolita y tú, a ser objeto de posibles emisores de facturas falsas, son aquellos que estuvieran vinculados con empresas que pudieran estar realizando operaciones simuladas. ¿Por qué? Porque es una constante común que estas empresas chapulineen, constituyan varias empresas y que muy posiblemente en estos trámites o estos procedimientos del 69B fueran más largos y se decantaran, como bien lo comentaba Lolita, ya a partir de este año a esquemas del 49 bis. Lo que sí está muy interesante es lo que tú comentas. Aparentemente la autoridad con esta publicación de estos tres contribuyentes podría estar manejando, y a mi parecer coincido contigo, un criterio incorrecto de querer cuestionar a los receptores de facturas por facturas emitidas antes de 2026. Ahí sí, autoridad, se los decimos con cariño, porque la ley no se negocia. Las disposiciones que establecen requisitos de los comprobantes fiscales entran en vigor a partir del momento que se emiten. Si publicamos a un emisor de facturas falsas durante este año, solo podrían cuestionarse a los receptores mediante este procedimiento por facturas de 2026. Si se van por facturas de 2025, vamos a salir todos los abogados a cuestionar este punto y podemos echar atrás la figura. Todos creo que queremos que los procesos y el combate a las operaciones simuladas exista y creo que es algo válido y creo que es algo valioso para el país. Sin embargo, sí tenemos que estar apegados a derecho y hay todavía muchas fuentes como temas de garantía de audiencia, temas de claridad de efectos de requisitos, las posibles notificación a los receptores de la factura que vamos a tener que implementar. Pero más allá de esto ahorita, yo lo que quiero dejarles a los escuchas es, si eres emisor de facturas y te ubicaste en algunos de estos supuestos que comentamos, no tienes soporte contractual, tus objetos son muy amplios, no estás facturando muy preciso, no tienes el registro de tus inventarios correcto de lo que estás vendiendo, no tienes personal claro, no estás documentando tus entregables, pues pon tus barbas a remojar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no todo lo que parece cierto resiste el peso de la evidencia. Hoy por hoy tenemos que trabajar hacia ello todos los empresarios y todos los contribuyentes, ya que de lo contrario nos vamos a ver en serios problemas porque las consecuencias legales de este tema son altamente nocivas, tanto para los receptores como para los emisores de facturas. Con esto yo cerraría mi participación. Lolita, no sé si tuvieras algo adicional que pudiéramos aportar. Claro que sí, solamente de alguna otra manera señalar que es muy, muy importante que hoy en día, dada esta mm, ejercicio, esta facultad que tiene la autoridad ahora de este artículo 49 bis, pues señalarle a nuestros escuchas que es muy importante que tengan todo en orden, de manera, cada operación implica un riesgo que la autoridad puede estar viendo. Entonces, muy importante tener controles, automatizar todos los procesos, tener toda la evidencia, por simple que sea, usted ya lo comentaba, correos electrónicos, pólizas, contratos, órdenes de compra, todo lo que está asociado a cada una de las operaciones lo tenemos que tener bastante bien identificado y organizado, porque en el momento que tengamos una visita de 5 días, no vamos a contar con mucho tiempo para poder desvirtuarla. Entonces, realicemos acciones preventivas más que reactivas y no esperemos a tener el problema. Perfecto. Carlos, ¿algo de cierre? Pues de cierre, más vale siempre como en el derecho médico o en la parte médica, más vale prevenir que lamentar o que corregir, ¿no? Entonces aquí sin duda hay que prevenir todo esto, este tema novedoso que va a agarrar la autoridad, estoy seguro, y pues estamos para apoyarlos, ¿no? Siempre prevenir es preferible, coincido. Y con esto pues también me despido, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues esta fue una emisión más de Sal y Pimienta Fiscal, un poco, permítame decirlo, condimentada, con muchas cosas todavía por seguir en los próximos meses para qué va a estar haciendo la autoridad. Nosotros te podemos apoyar. Esperemos que haya sido de utilidad para ti esta plática, este episodio. Y pues nos vemos en la próxima. Y recuerda, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No queremos asustar, queremos prevenir y siempre generar una cultura del cumplimiento. Soy José Antonio Hernández y nos vemos en el próximo episodio de Sal y Pimienta Fiscal. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.